Primero, la necesidad de debatir y de compartir las diferentes perspectivas socialistas que se desarrollaban en el movimiento de masas ascendente, es decir, pensar en el diálogo de esas perspectivas estratégicas, teniendo como horizonte común el socialismo, y eso no hay que perderlo de vista, más allá de que fuesen peronistas, maoístas, trotskistas, clasistas, había un horizonte común en torno al socialismo, y en tal caso el debate pasaba en torno a las vías, ¿no?, de construcción de ese horizonte emancipatorio. Pensar concretamente, y esto es muy gramsciano, pensar concretamente los desafíos y problemas de la revolución en Argentina. Diríamos, cómo territorializar, cómo traducir al marxismo o a los marxismos en función de los desafíos concretos y específicos de esa realidad tan difícil de decir que era la realidad argentina en 1900, diríamos, 70, 71, 72, 73, porque en realidad hay un número que no sale y que está dedicado al clasismo cordobés, con entrevistas e investigación militante en torno a Citrax y Tram, que es muy sugerente, ¿no?, también por lo que proponen en términos de producción de conocimiento, ¿no? Sí, está en las antípodas de lo que nos ofrece hoy la academia. Sí, no había objeto de estudio, lo que había eran sujetos en lucha con los que se dialogaba y a partir de los cuales se aprendía y se construía teoría. Aportar a la construcción o a la constitución de una fuerza política con una vocación hegemónica, problematizar, y en esto creo que es común o es un eje transversal de la nueva izquierda revolucionaria, problematizar, intentar religar el complejo vínculo entre movimiento de masas e intelectualidad crítico-revolucionaria. Diríamos, cómo religar, cómo reconectar aquello que había estado desencontrado históricamente, que era marxismo y clase trabajadora, socialismo como proyecto emancipatorio y sectores populares con una identidad específica. Es decir, lo que en cierto marxismo tradicional aparecía como armónico y casi en clave de confluencia, socialismo y clase trabajadora, en Argentina había vivido un desencuentro creciente, o por lo menos una desconexión no menor, ¿no? Entonces, ¿cómo problematizar esa cuestión sin transigir en ese horizonte socialista? Partiendo de la identidad peronista de los sectores populares para avanzar hacia posiciones de tipo socialista, pero teniendo en cuenta que la clase trabajadora es una clase políticamente situada, en aquel entonces por lo menos, hoy habría que rediscutirlo, yo creo que ya no. Entonces, ¿cómo hacer un análisis de la relación de fuerzas en un país capitalista periférico? Y ahí aparece puntualmente parte de las cuestiones que mencionaba Pablo, con la necesidad de caracterizar al país en la clave de un capitalismo dependiente. Es decir, se parte de que es un país capitalista, de una formación económico-social, donde predominan las relaciones capitalistas de producción, pero que están integradas de manera subordinada al mercado mundial. En esto hay mucha similitud con un Silvio Frondizi, por ejemplo, ¿no?, donde asume centralidad el imperialismo, pero la burguesía débil, raquítica, no puede asumir las banderas antiimperialistas de manera genuina. Entonces acá sí hay un desafío, y es que la clase trabajadora y los sectores populares son los que realizan, los que pueden hacer viable esa cuestión nacional. Y en función de lo que aparece como una dicotomía, cuestión nacional o socialismo, desde pasado y presente, pero también de un montón de organizaciones de aquel entonces, se va a postular la necesidad de pensar que solo hay posibilidad de realizar o de concretar las tareas nacionales a partir de un proceso de revolución socialista. Es decir, la cuestión nacional la resuelve la revolución socialista, y la resolución de esa crisis de hegemonía que identificaban a comienzos de los años 70 debe ser socialista. Hay una persistencia, y acá aparece también otro eje que mencionaba Pablo, hay una persistencia en considerar a la clase trabajadora como el sujeto privilegiado de la revolución, pero no el sujeto exclusivo. Es decir, hay una apertura a pensar en otros sujetos, otros procesos organizativos que pueden partir quizás de la fábrica, es decir, de
de ese territorio de la clase trabajadora, pero que lo desbordan. Si uno lee los editoriales y también los debates de la época, es la dinámica de la antipsiquiatría, el proceso de cuestionamiento, los procesos de alienación en la vida cotidiana, en las universidades, en los centros de estudio, el proceso obviamente de disputa en una clave contracultural también es muy relevante, ¿no? Entonces hay que pensar las traducciones, las publicaciones en una clave política de apertura de esa constelación de tradiciones que no son exclusivamente marxistas, que implican también dialogar con todas las corrientes emancipatorias de la época. Ninguna zona o región del planeta está inmadura para la revolución. Esa es una certidumbre. La revolución es necesaria y también es posible. Y acá hay algo interesante. No hay coincidencia automática entre las condiciones objetivas y la toma de conciencia de las clases subalternas. Es decir, ahí está la tarea, si se quiere, subjetiva, sobre la base de condiciones objetivas, para construir un sujeto con proyección antisistémica. Es decir, y acá volvemos a las contradicciones, la clase trabajadora está siempre madura y al mismo tiempo inmadura para sustituir a la sociedad burguesa por otra. Es decir, están dadas las condiciones en clave objetiva, y si no las están del todo, en eso eran muy guevaristas, las vamos a dinamizar, digamos, y ahí hay una concepción que sigue siendo en parte vanguardista, pero a la vez es inmadura en la clave de la creación de las condiciones subjetivas para el trastocamiento y la perspectiva antisistémica. Por eso la labor cultural, de disputa de ideas y este tipo de emprendimientos eran fundamentales. No en la clave de hoy tienen que ver con paper, con revistas, con referato que no lee absolutamente nadie, que sirve para la reproducción endogámica de la academia. O sea, poco y nada tenían que ver, por ejemplo, los cuadernos de pasado y presente, que se reprodujeron en una tirada de hasta 1 millón de ejemplares, en el caso de los cuadernos que fueron casi 100, ¿no? Estamos hablando de 1 millón de ejemplares en las sucesivas reediciones. ¿Y qué se vendían? En los puestos de diario, circulaban de mano en mano, como tantas revistas en aquel entonces. Hay una crítica, sin embargo, al vanguardismo, y hay una concepción de la revolución como proceso prolongado, como larga marcha. Si la revolución no es la toma del Palacio de Invierno en la clave tradicional de la Rusia del 17, sino que es un proceso prolongado, complejo, de disputa integral. No hay posibilidad, dicen, de la conquista del poder como proyecto socialista sin una conciencia y una autoconciencia de las propias masas. Entonces, repolitizar la realidad y cada resquicio de la vida cotidiana es una tarea militante. Aparece también, si se quiere, la autonomía como eje estratégico para, ellos lo dicen así, pensar en un movimiento político autónomo, unitario y organizado, que rompa el corporativismo de cierta experiencia, sobre todo clasista. Ahí dialogan con Citrac Citram, ¿no? Y toman distancia incluso, porque justamente ellos dicen no se puede reducir la disputa ni a la sectorialidad obrera ni a la territorialidad fabril. Se inicia quizás ahí, por lo que era la columna vertebral, ¿no?, de las clases populares, que era el movimiento obrero organizado, pero sin embargo debe poder trascender en una clave política, de una nueva hegemonía de integralidad, que desborde a esa territorialidad e incluso a esos sujetos. Es decir, conquistar el poder en la fábrica, pero también en el conjunto de la sociedad, van a decir desde pasado y presente. Bueno, y ahí cierro con esta gran pregunta, ¿no?, que se formula. ¿Qué posibilidades tienen los núcleos intelectuales, críticos transformadores, orgánicos, de fundirse con la clase trabajadora, de confluir en la clave de la construcción de un sujeto político antisistémico, anticapitalista? ¿Cómo constituir una fuerza revolucionaria socialista? Eso que parece una pregunta, un interrogante sumamente abstracto, era un debate cotidiano en las organizaciones. Me quedaron afuera, pero bueno, quizás se pueda debatir y dialogar. Algunas organizaciones de los años 70 seguramente hayan estado hablando, refiriéndose a muchas de ellas. Pasado y presente pendula, dialoga,
desde el eje